Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Adriel Trejo de Arcos y hoy explicaré un poco acerca sobre el tema de las lentes convergentes. Para empezar a hablar sobre este tema, primero necesitamos tener en claro qué es una lente, el cual es un cuerpo cristalino transparente el cual desvía los rayos luminosos a través de las leyes de refracción. Ahora, los lentes convergentes son lentes que se utilizan para obtener imágenes reales o virtuales de los objetos e inclusive pueden ayudar a reducir o arreglar problemas en la vista. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo funcionan los lentes convergentes. Ahora lo que veremos serán los elementos que puede contener el lente. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el lente. Esta es el eje del lente. Este va a ser el eje central, el que está en color gris. Ahora, este punto que se denomina como F es el foco. Ahora, aquí tenemos 2F que significa 2 veces la distancia del foco. Esta flecha de color azul indica el objeto y esta flecha de color morado indica que es la imagen que se transforma a través de los rayos. Ahora, por ejemplo, un ejemplo sería este, que sería el lente convergente ya con todas sus partes funcionales. Ahora vamos a responder la pregunta que dice que ¿cómo es la imagen si el objeto se coloca a una distancia mayor a 2F? Ok, vamos a activar el objeto. El objeto, como pueden observar, ya se encuentra a una distancia mayor a 2 veces la distancia focal. Activamos la imagen y se puede observar que está un poquito antes de 2 veces la distancia focal. Activamos los rayos y bueno, se observa que todos cruzan con el lente, el cual, bueno, el primero cruza paralelamente con el eje central, cruza con la distancia focal y se encuentra en este punto. Ahora, el rayo azul cruza por la distancia focal, cruza con el lente y se encuentra en este punto. Y el rayo rojo cruza todo de manera derechita, pasando por el centro. Ok, las características de esta nueva imagen es que va a ser de menor tamaño. ¿Por qué? Bueno, el objeto mide 5.5 y ahora la nueva imagen va a medir 4.6. Ahora, va a ser invertida. ¿A qué me refiero con esto? Invertida ya que la flecha morada se encuentra hacia abajo y va a ser una imagen real. Ahora se responderá la siguiente pregunta, la cual dice que, ¿y si se coloca exactamente a 2F? Ok, el objeto si se coloca a 2F, aquí ya lo tenemos, se puede ver, y activamos la imagen, que de igual forma también se coloca en 2 veces la distancia focal, pero del lado de la imagen. Ok, ahora activamos los rayos y, ok, se puede observar que es parecida a la de la representación anterior, pero con una pequeña variación. El tamaño es un poco mayor. El tamaño del objeto mide 5.5 y la de la imagen mide 5.6. La imagen va a ser real ya que se encuentra todavía a una distancia antes de dos veces la distancia focal y va a ser invertida porque recordemos que la imagen invertida es la que tiene la flechita hacia abajo. La siguiente pregunta dice, ¿y si se coloca entre 2F y F? Ok, veamos qué es lo que sucede. Activamos el objeto, aquí ya se puede observar que se encuentra entre dos veces la distancia focal y la distancia focal. Activamos la imagen y ahora se puede observar que se encuentra un poquito más alejado de 2 veces la distancia focal. Activamos los rayos y bueno, las características es que es otra vez una imagen invertida y ahora el tamaño va a ser mayor. El tamaño del objeto mide 5.5 y ahora la de la imagen va a medir 10.2, o sea, hay un incremento de 5 centímetros. Ok, ahora en esta pregunta habrá una variación ya que dice, ¿y si se coloca a menos de F? Veamos qué pasa. Activamos el objeto, la cual ahora se encuentra a un poquito menos de F, o sea, de la distancia focal. Activamos la imagen y se puede observar que no aparece, aunque esté activada. Activamos los rayos y como se puede observar, ya empieza a tornarse un poco raro esto. ¿Esto a qué se debe? Ok, la imagen ahora va a ser virtual, ya que ahora se encuentra del mismo lado que donde se encuentra el objeto. La imagen va a ser derecha y va a ser de mayor tamaño. Ok, ¿por qué de mayor tamaño? Aquí dice que es de 5.5 y aquí dice que es de menos 50. ¿Pero por qué menos 50? Porque se encuentra del mismo lado que del objeto. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se afecta la imagen si el objeto que está a más de 2F aumenta su tamaño? Ok, vamos a regresar
al ejemplo de la distancia mayor a 2 veces focal, a la distancia focal. Ok, ya aquí se puede observar que se encuentra. Vamos a aumentarle su tamaño. Ahorita actualmente se encuentra en 5.5. Vamos a aumentarlo a un 7. Activamos la imagen y se puede observar que, bueno, como en el ejemplo del primer ejemplo, que se encontraba a una distancia un poquito antes de 2 veces la distancia focal. Activamos los rayos y bueno, ¿qué hay de nuevo? Ok, la distancia anterior fue, acuérdense que fue un poquito más chiquita. Ahora en esta ocasión va a ser más grande. De 7.1 aumentó porque en el ejemplo anterior era un poquito más pequeña, pero ahora aumentó. Por ejemplo, aquí se puede aumentar más el tamaño y se va a ir aumentando el tamaño de la imagen. Ok, la pregunta anterior, que fue la número 8, la pregunta 9, la pregunta 10 y la pregunta 11 son realmente similares. Las voy a tratar de demostrar en este mismo video. Ok, la pregunta 9 dice, ¿cómo se afecta la imagen si el objeto que está exactamente en 2F aumenta el tamaño? Ok, activamos el objeto y activamos la imagen. Aquí están, ¿no? Recordemos que en la pregunta número 5, recordemos que fue de igual forma 2F y 2F de 2 veces la distancia focal. Ok, que el objeto era aumentaba un poquito y aquí se puede observar 5.3, 5.4. Ok, vamos a aumentar el tamaño y aquí se puede observar que también está aumentando el tamaño. Ahora mide 9.6 y mide 9.8. Activamos los rayos y de igual forma hacen los mismos trazamientos. Aquí está paralelo, pasa por el centro y aquí por la distancia focal y se reúnen en este punto. Ok, ahora en la pregunta número 10 dice, ¿cómo se afecta la imagen si el objeto que está entre F y 2F aumenta el tamaño? Vamos a reducir el tamaño y vamos a cambiarlo. 2F y F. Ahí ya está más o menos en el centro. Aquí se puede observar que en la pregunta número 6 era de mayor tamaño. Y sí, aquí mide 3.7 y mide 6.9 en la imagen. Ok, aumentamos el tamaño del objeto y se puede observar claramente que también el tamaño de la imagen va a medir más. Mide 8.7 y ahora mide 16.1. De igual forma, los rayos se encuentran, bueno, pero ahora esta se encuentra más para acá. Bueno, la imagen se encuentra un poco más alejada de 2 veces la distancia focal, lo cual la convierte en una imagen virtual. Ok, ahora, la pregunta número 10 dice, ¿cómo afecta la imagen si el objeto se encuentra... No, la pregunta 11. ¿Cómo se afecta la imagen si el objeto se encuentra a una distancia menor? Ok, la distancia menor, aquí está. Y vamos a ponerla un poco más chiquita para que se aprecie el cambio. Ok, aquí se puede observar que mide 4 y acá mide menos 28.6. ¿Pero por qué? Porque se encuentra del lado izquierdo, el cual recordemos que era de tamaño virtual, era derecho y era de mayor tamaño. Ok, aquí lo vamos a aumentar y como se puede observar, de igual forma van aumentando. Mide 11.9 y ahora mide menos 85. Esto se debe por que ahora la imagen va a ser virtual. Y bueno, se puede concluir que aumenta, o sea, en todos los casos aumenta. Continuando con la pregunta que dice, ¿cuáles condiciones deben cumplirse para que la imagen sea invertida? Podemos utilizar cualquiera de los 3 primeros casos que vimos en este video. Por ejemplo, activamos el eje óptico y el eje central, ponemos los 2 puntos, el objeto y la imagen. Ok. Por ejemplo, en este caso, aquí ya sería la imagen invertida. Puede ser que esté un poco arriba de la distancia focal, puede ser que esté un poco más abajo, o puede ser que esté rebasando a 2 veces la distancia. Para la antepenúltima pregunta vamos a utilizar el ejemplo del caso 4, que dice, ¿cuáles condiciones deben cumplirse para que la imagen sea derecha? Ok, para que la imagen sea derecha, recordemos que el objeto debe de estar a una distancia menor de la distancia focal. Activamos la imagen, activamos los rayos y aquí se puede observar que ya está en derecha. Para la penúltima pregunta dice, ¿cuáles condiciones deben cumplirse para que la imagen sea más grande que el objeto? Ok, aquí es bastante sencillo, vamos a activar el objeto
y vamos a moverlo. Recuerden que para que la imagen sea más grande que el objeto hay que ponerlo entre 2 veces la distancia focal y la distancia focal. Activamos la imagen y prendemos todos los rayos. Y aquí se puede observar que, por ejemplo, el objeto mide 5.6 y la imagen mide 11.2. Y si lo vamos agrandando, la imagen también. Y para la última pregunta dice, ¿cuáles condiciones deben cumplirse para que la imagen sea más pequeña que el objeto? Ok, vamos a activar el objeto, vamos a activar la imagen. Recordemos que para que la imagen sea más pequeña que el objeto, tiene que estar rebasando 2 veces la distancia focal. Por ejemplo, así está bien. Activamos los rayos y aquí se puede observar que el objeto mide 7.5 y la imagen mide 5.3. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que haya quedado un poquito más claro este tema, porque la verdad, bueno, a mí sí me costó trabajo entenderlo, pero bueno, al final investigando y repasando se pudo entender un poquito de una mejor manera. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video.